que nos dé lo que cada uno de nosotros necesitamos en este día, permitirle a la palabra que hable a nuestra vida y que podamos nosotros a través de la palabra fortalecernos, a través de la palabra seguir adelante confiando plenamente en quién es Él y en lo que Él puede hacer para nuestra vida. Voy a invitarle que abra su Biblia en 2 Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al versículo 7. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 6 al versículo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a dirigirnos a Él en oración y vamos a pedirle que nos ayude a entender su palabra para llevarla al hecho, a la práctica. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos, en este momento, Señor, pedimos bendición sobre tu palabra. Que tu palabra en este día nos hable, que tu palabra en este día nos ayude a entender, nos ayude a asimilar, Señor, lo que tú has preparado para nosotros. Gracias, bendícenos, fortalécenos, ayúdanos, danos de ti para que podamos nosotros siempre tener esa fuerza, esa seguridad, esa confianza, esa convicción de saber a quién hemos creído y entender que es poderoso y que puede ayudarnos. Gracias, gracias por todo, bendito eres. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén, amén. Notemos el versículo 7, hermanos, lo que dice el versículo 7 de 2 Corintios 4. Fíjese lo que dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un gran tesoro en vasos de barro. Si cada uno de nosotros tuviéramos que elegir un vaso o una pieza de una vajilla que represente la vida de cada uno de nosotros, seguramente elegiríamos ser vasos de metal, vasos fuertes, vasos duraderos, o ser piezas de una vajilla de lujo, de porcelana, adornados con incrustaciones de oro o pintadas a manos con preciosos paisajes, esos vasos que cuestan mucho dinero. Si nos dieran a elegir, probablemente elegiríamos uno de esos. Pero el Señor no quiere que sus hijos seamos piezas de colección. El Señor no quiere cristianos de museo. Quiere cristianos que sirvan, no cristianos de exhibición. No quiere cristianos de ostentación. Él quiere que sus hijos sean útiles para su reino. Por eso Él necesita que todos comprendamos, que todos entendamos que somos vasos de barro en los cuales Él ha depositado un gran tesoro, un maravilloso tesoro. Ese tesoro que ha depositado en esos vasos de barro, en nuestra presencia, es su presencia, la presencia de Dios en nosotros. Pero surge una pregunta: ¿por qué vasos de barro? ¿Por qué no vasos de fierro que duren? ¿Por qué no vasos de exhibición? ¿Por qué vasos caros? ¿Por qué no vasos caros? ¿Por qué tiene que ser un vaso de barro? La palabra la encontramos, la respuesta la encontramos en la palabra, al final del versículo 7 de 1 Corintios 4. Ahí está la respuesta del por qué vasos de barro. Dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Escuche la respuesta: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios
no comparte su gloria con nadie, con absolutamente nadie. Él quiere que su gloria, que su nombre sea exaltado, que la gloria y la honra y la alabanza sean solamente de Él y para Él por medio de nuestra vida. Es por eso que su presencia, ese tesoro mayor, grande, la deposita en vasos de barro para que la excelencia del poder no nos pertenezca, sino que le pertenezca solamente a Él. Tenemos que saber que en el reino de Dios todos, sin excepción, somos vasos de barro. No existen personas que sean vasos de oro o que sean vasos de porcelana. Todos somos vasos de barro. ¿Por qué todos somos vasos de barro? Romanos 12:3. Mire lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué todos somos vasos de barro? Romanos capítulo 12 versículo 3. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué todos somos vasos de barro? Somos vasos de barro para que nuestro concepto no sea más alto que el que debemos de tener, y así pensar con cordura de lo que nosotros somos. Porque no somos más que alguien. Delante de la presencia de Dios somos iguales. Compartimos la misma bendición. Vamos a compartir la misma vida eterna. Fuimos comprados con la misma preciosa sangre de Jesucristo. Por eso somos vasos de barro, todos, para que nadie se exalte en la presencia, porque el que se exalta, la palabra de Dios dice que será humillado. Dios no puede usar la vida de personas que se creen superiores, que se sienten más valiosos que los demás. Él quiere que nunca olvidemos lo que somos, y somos vasos de barro. Pero ¿cuáles son las características de los vasos de barro? ¿Qué características tiene un vaso de barro? Mire, los vasos de barro en los tiempos bíblicos tenían algunas características que nos hacen comprender por qué el Señor nos compara con vasos de barro. Y esas características nos hacen entender a nosotros la importancia de ser vasos de barro para nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos vasos de barro? Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Primer característica de los vasos de barro, Lucas capítulo 9 versículo 23. Esta es la primera característica de los vasos de barro. Lucas capítulo número 9 versículo 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y decía a todos los vasos de barro, les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada cuántos días a la semana? Dice, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. Esto quiere decir que la primera característica de los vasos de barro son los que se utilizan todos los días. Seguramente en nuestras casas hay vasos y piezas de vajilla que solamente se usan en ocasiones especiales. ¿Verdad que sí? Sí. Todas las hermanas, todas las mujeres tienen platos especiales para ocasiones especiales. Y los demás días, ¿verdad? Los demás días pasan guardados esos platos o esas vajillas especiales sin ser utilizados. Solamente esas vajillas
están esperando fechas importantes para ser utilizados. Pero los vasos de barro eran los vasos de uso común. Los vasos de barro eran los vasos de uso cotidiano. Es decir, todos los días, no solamente para ocasiones especiales, sino que eran los vasos que se utilizaban todos los días. Eran los de batalla. De la misma manera, el Señor quiere recordarnos que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos vasos de barro. Es decir, que nuestra vida tiene que estar al servicio del Señor. ¿Cuántos días? Todos los días. No solamente cuando llega el domingo, no solamente cuando llega el día en que nos corresponde servir en algo. Todos los días. Un vaso de barro entiende que nunca ha hecho demasiado para Dios. Y también comprende que aunque todo lo que tenga que hacer, no deja de ser vaso de barro. Porque para eso fue creado ese vaso. Para servir, para estar en la batalla, para ser el vaso de uso constantemente. Y así es nuestra vida en el servicio del Señor. Somos esos vasos de barro, los cuales estamos siendo usados constantemente, los cuales somos los de la batalla. ¿O hay aquí algún vaso de vajilla de porcelana? Lucas 9:23. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 9 versículo 23. Dice, y decía a todos, el versículo que leímos al inicio: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa porcelana que dice tener, niéguela. Esas incrustaciones de esos vasos de plata o de oro, niéguelos. Tome su cruz cada día y sígame. La primera característica: los vasos de barro son aquellos que eran utilizados todos los días. Segunda característica, abra su Biblia en Mateo 25 del 35 al 40. Segunda característica de los vasos de barro. Mateo capítulo 25 versículos del 35 al 40. Mire lo que dice la palabra de Dios en estos pasajes. Mateo 25 del 35 al 40. Dice la palabra: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Le respondió el rey: les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Segunda característica de los vasos de barro: los vasos de barro son los que se usan para cualquier tipo de persona. Los vasos de barro son los que se usan para cualquier tipo de persona. Mire, cuando llega una persona que no conocemos a nuestra casa, como por ejemplo un indigente o un migrante, que es lo que ahorita hay bastante aquí en Rosita, y puede llegar pidiendo un vaso de agua para beber, le pregunto: ¿en qué tipo de vaso le servimos? Porque no se lo negamos. Pero ¿en qué tipo de vaso le servimos? Seguramente la mayoría de personas
No van a buscar el mejor vaso. No va a sacar el vaso de la vajilla de porcelana para darle de tomar agua a un pordiosero o a un inmigrante. No buscamos ni siquiera el vaso de vidrio más sencillo. Entre todos los vasos que tenemos en la alacena, buscamos el más gastado. Buscamos el vaso de plástico que nadie usa. Es más, buscamos el vaso que nadie quiere usar en casa, y si no tenemos, entonces buscamos un vaso de yogur y le damos en un vaso de yogur. Mire, ese es el vaso que nuestro Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Ese vaso de yogur que nadie quiere, ese vaso gastado, ese vaso feo que todos rechazan, porque ese vaso que les sirve a todos sin excepción, ese vaso gastado le va a servir a todos sin excepción de personas. El Señor quiere que estemos dispuestos a servir sin hacer acepción de personas. Escuche Santiago 2 del 8 al 9. Santiago capítulo 2 versículos del 8 al 9. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Santiago capítulo 2 versículos del 8 al 9. Dice la palabra: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. El Señor quiere que cada uno de nosotros sigamos su ejemplo y nos quitemos el vestido de vanidad, nos quitemos el vestido de soberbia, el vestido de altanería, de vanagloria, y nos ciñamos la toalla de la humildad, la toalla del servicio a toda persona sin acepción. Juan 13, mire, 2 al 5, y luego del 14 al 15 del mismo pasaje. Mire, Juan capítulo 13 versículos del 2 al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este trabajo lo hacía nada más el siervo de menor categoría. En el griego, ese siervo se conocía como doulos. El doulos era el siervo que se encontraba en las entradas de las puertas de las casas. Y cuando alguien llegaba a esa casa, ese siervo tenía que lavarle los pies al que entraba a la casa. Y aquí nuestro Señor Jesucristo usa esa figura. Él lavándole los pies a los apóstoles, siendo el Curios. Curios es el Señor, el amo, dueño absoluto de todas las cosas. Pero él, siendo el Señor, se hizo el siervo de menor categoría. Si usted se fija, en todas las cartas al inicio, el apóstol Pablo siempre escribe: Pablo, siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo es doulos, el de menor categoría. Y Cristo les dice ahora en los versículos del 14 al 15. Mire, Juan 13, 14 al 15. Mire lo que les dice nuestro Señor Jesucristo de Juan 13, 14 y 15. Dice: pues si yo, el Curios, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Seamos esos vasos que sirven para todos.
No seamos esos vasos de exhibición, de museo. Seamos esos vasos que nadie quiere. En el sentido bueno de nadie quiere, ¿verdad? Porque a veces a nadie quiere por problemático. No, de que lo rechazan. Sea usted ese vaso para servir, que todos toman en él. Tercer característica de los vasos de barro. Isaías 6:8. Isaías 6:8. Ya vimos dos características. La primera característica de los vasos de barro que el Señor quiere que seamos es que son los que se utilizan todos los días. Y la segunda característica es la que se usa para cualquier tipo de persona. Ahora mire esta tercera característica. Isaías 6:8. Dice la palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Tercer característica de los vasos de barro. Los vasos de barro son los que ofrecen solamente su utilidad, dan todo lo que tienen. Los vasos de barro son los que ofrecen solamente su utilidad y dan todo lo que tienen. Aquí en este pasaje, Isaías oyó la palabra del Señor, y la palabra del Señor decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros. Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Los vasos de barro no pueden ofrecer belleza porque son toscos, sin atractivo externo, ni tampoco pueden ofrecer dureza y durabilidad porque son frágiles y débiles. Se nos cae un vaso de barro y ¿qué le pasa? Se quiebra, se deshace. No nos pueden ofrecer atractivo externo, ni nos pueden ofrecer durabilidad porque se quiebran muy fácil. Solamente pueden ofrecer una sola cosa: su utilidad, dando todo lo que tienen. Así también nosotros quizá no tengamos nada que ofrecer al Señor, quizás no tengamos mucho conocimiento bíblico, quizás no tengamos mucha experiencia, quizás no podamos ofrecer perfección porque somos pecadores y llenos de debilidades, pero al igual que un vaso de barro, podemos ofrecer todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Nuestra vida para ser utilizada para el Señor. Nada más. Puedo ofrecer mi vida. Aquí está, Señor. Úsala y haz de ella lo que tú quieras. Porque soy un vaso de barro que puedo ofrecer nada más mi utilidad. Los vasos de barro son como aquella viuda que estuvo dispuesta a entregarle a Dios todo lo que tenía. Aquel vaso de barro, aquella mujer viuda que le entregó todo lo que tenía. Mire, ¿qué era lo único que tenía aquella viuda? Marcos 12, 41 al 45. Mire, vamos a leer la historia para poder entenderle. Dice la palabra en Marcos 12 del 41 al 45. Dice la palabra de Dios: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Cristo era observador y Cristo estaba mirando al pueblo echando dinero en el arca. Miraba a muchos ricos también que echaban dinero, y entre todos los que estaban echando dinero vino una viuda, la observó. Una viuda pobre echó 2 blancas, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, este vaso de barro, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobraba, pero este vaso de barro, de su pobreza, de su no belleza,
echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros le demos, nuestra utilidad, que nos vaciemos delante del Señor, lo que somos. Cuarta característica, Primera de Corintios 1, 26 al 29. Cuarta característica de los vasos de barro. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1 del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuarta característica de los vasos de barro. Los vasos de barro son los más menospreciados por el mundo. Pasamos donde venden vasos de barro y pasamos de largo. No les hacemos tanto caso. Son los más menospreciados por el mundo, pero los más valorados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. El vaso de barro lo desprecia el mundo. El vaso de barro no es querido por el mundo, pero es valorado para el servicio por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguramente un simple vaso de barro, frágil, sin atractivo, no estará en las vitrinas de los reyes de este mundo. Seguramente un vaso de barro frágil y sin atractivo no estará en la cena de gala, en la cena de Navidad o en la cena de acción de gracias. No estará en los grandes eventos de lujo de este mundo. Pero qué maravilloso es reconocer que siendo nosotros simplemente vasos de barro, estamos en el mejor lugar que podemos estar. ¿Sí sabe dónde estamos? Efesios 1:3. Fíjese dónde estamos, como simple vasos de barro que somos. Y no estamos en una cena de gala, ni estamos en un palacio, en el mejor palacio que podamos estar. Mire dónde nos encontramos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. El mejor lugar de alguna vitrina, de algún palacio o de alguna mansión, el mejor lugar es en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque de allá viene nuestra bendición. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Por eso el salmista dice que nuestra ciudadanía, el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso dice la palabra, y lo dice el profeta, que él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición grande hasta que sobreabunde. Y esto de pertenecer al grupo de los vasos de barro no es por nuestra excelencia. No. Pertenecemos al grupo de vasos de barro, pero no es por nuestra excelencia o por nuestros méritos o por un premio a nuestra vida, por nuestro buen comportamiento. No pertenecemos al grupo de barro porque nos esté premiando Dios. No, pertenecemos al grupo de barro, de los vasos de barro, por algo maravilloso. Isaías 43:4. Mire, ¿por qué pertenecemos al grupo de los vasos de barro? Eso maravilloso que Dios tiene. Isaías 43:4 dice la palabra de Dios: porque a mis ojos fuiste de gran estima.
fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No es un premio pertenecer al grupo de los vasos de barro. No es por nuestra excelencia como cristianos. No es por el tiempo que llevemos como cristianos. Es porque el Señor, con sus ojos de misericordia, nos vio con amor y nos amó. Así como somos, así como nos comportamos y así como estamos. Él nos amó y nos sigue amando. Por eso pertenecemos al grupo de los vasos de barro. Sigamos siendo esos vasos de barro para la gloria del Señor. Pertenezca a ese grupo maravilloso de los vasos de barro que le sirven al Señor, que le adoran al Señor, que glorifican al Señor, que exaltan el nombre del Señor. Hónrele y glorifíquele con su vida, y entonces Dios tendrá el control de todas las cosas, absolutamente de todo. Que Dios le bendiga grandemente.